versículo 10, perdón, capítulo 3, versículo 10 y 11 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Aquí en pantalla también va a estar esa cita. Vamos a colocarlo además sobre nuestros pies para no tener esa desigualdad, unos en pie y otros sentados. Y lo hacemos ya que está ahí a una sola voz, o sea, vamos a leerlo todo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 1, 2 y 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que Dios nos bendiga por su palabra. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús, soberano Señor y Padre glorioso, oramos ante tu divino altar y ante tu divina presencia. Padre, para que el Espíritu Santo se digne en hablar en este día. Hemos llegado a este lugar con un propósito. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Dios mío, que el Espíritu tuyo, Señor, reconforte nuestras vidas, consuele nuestros corazones, nos edifique, nos fortalezca. Dios mío, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, te pido que seas tú quien hables y que esta palabra, bendito Dios, penetre a lo más profundo y pueda producir ese efecto por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, toma control y dominio de los aires, de las mentes, de los corazones, y reprendemos todo lo que trate de robar, impedir y perturbar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Tomen asiento y den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que sea para el Señor, hermano. Que usted vaya de corazón para el Señor. Mis amados hermanos, antes de entrar en materia, quiero aprovechar para pedir disculpas por dos asuntos. Número uno es que el viernes, conocido como Viernes Santo, ocurrió que el día jueves yo estaba preparándome para traer el mensaje, algo alusivo a la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Incluso el Señor me había orientado en hacer una observación de la divinidad de Cristo en la cruz. Por una parte, porque para mí era impresionante cuando uno lee en Mateo 27, versículo 44, que los dos ladrones injuriaban a Jesús. En Lucas parece que fueron uno solo. Pero en Mateo los dos ladrones injuriaban a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió que aquel hombre cambió? Sería una mirada de Jesús. Sería las palabras que Jesús había dicho antes de hoy estarás conmigo en el paraíso. O sería la presencia de Él, la presencia divina, que simplemente bastó para que se lo. Pero también miraba la humanidad de Jesús. Tremendo, fuerte el rigor, frente al rigor de ese dolor en la cruz, donde lo que más se anhela es la muerte. Pero a pesar de estas cosas, tiene voluntad para decir, mire qué humanidad de Jesús. Padre, perdón, porque no sabe lo que hace. Y en ese orden de ideas había manejado ese momento cuando recibí la llamada, mi papá se había muerto.
pues todos entramos en un estado de shock. No sabíamos qué hacer en ese momento. Debía colocarme al frente, soy el único varón de sus hijos. Debía colocarme al frente de esa situación. Miré a mi esposa, la vi también toda compungida, y observé que su estado no era óptimo para venir para preparar un mensaje y traerme. E hice lo que estaba a mi alcance. Llamé al hermano José y él hizo lo mejor que pudo, porque realmente eso no demuestra que predicar un mensaje, eso no es abrir la boca y decir, no, a veces nos corresponde meternos con Dios, estudiar. Entonces el hermano, pues, ante esa situación que le digo, se murió mi papá, mi esposa está en esta situación, por favor, reemplázame, hizo lo mejor que pudo y entonces no les habló del Señor Jesucristo y no le habló de Saúl. Y por ahí algunas personas se incomodaron frente a eso. Pero yo les pido, hermano, que nos disculpen tanto al hermano como a mí, porque en verdad no fueron nuestras intenciones. Fueron circunstancias que nos llevaron a eso. La segunda disculpa es porque, hermano, yo este tema lo debía haber terminado en el mes de mayo. Pero toda esa serie de circunstancias no me permitieron terminar el tema que he venido enseñando como las falsas espiritualidades. Pero Dios me ayude en esta mañana, hermano, para en este tiempo terminar lo que les había dicho para los hermanos que no han estado en estas enseñanzas. Yo vengo mostrando falsas espiritualidades desde la iglesia apostólica, la llamada iglesia primitiva, desde cuando me convierto al Señor en la década de los 80 hasta por ahí el año 95, y del año 95 lo que es hasta hoy y lo que viene para el futuro. Y tratando de hacer un recorderis, mostraba que aún esa iglesia llena de virtudes, por tener a los apóstoles allí a su lado, mis amados hermanos, con todo uno observa en las escrituras falsas espiritualidades, tales como en los hermanos que no querían trabajar y andaban desordenadamente, aquellos que no se querían someter a las autoridades. Y tiene Pablo que escribir: y sométase todas personas a las autoridades por el problema con el gobierno romano. Y otra serie de cosas más. Pero indiscutiblemente, mi hermano, a pesar de las virtudes, y quiero que usted tome en cuenta esto, hermano, una de las razones es lo que yo le llamo el analfabetismo espiritual. Ellos tenían una ventaja frente a nosotros tenemos una ventaja frente a ellos. Ellos no tenían la facilidad de tener las escrituras tan completamente como las tenemos nosotros. Realmente para aquel entonces tener un libro de eso, hermano, era costoso, y no solamente costoso, sino que hacerle a cada uno era difícil. Por eso solamente en la congregación había un ejemplar de alguna de las cartas. Pero creo que usted observe eso, el analfabetismo espiritual, hermano, es una de las razones que conduce a falsas espiritualidades. Indiscutiblemente, hermano, frente a estas verdades, también nosotros podemos señalar una cuestión que quiero que la entiendan sanamente, porque no pretendo, a pesar de que me vean echando fuera demonios y todas estas cosas, de que nosotros todos nuestros deberes, todas nuestras responsabilidades culpemos al diablo. Nosotros tenemos que saber hasta dónde es nuestra culpa. Pero indiscutiblemente ese ha sido su trabajo desde el principio de la creación, tratar de tergiversar la verdad divina. Ustedes lo vieron en el huerto del Edén. Luego le hablé, hermanos, de los días de mi conversión hasta por ahí la época del 95, y le mostraba cómo, por ejemplo, habían personas que preferían que sus hijos se murieran, mas no lo llevaban a un médico. Porque para ellos llevar un hijo a un médico era falta de fe.
tomar una medicina era falta de fe. Cuando realmente nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras un registro que pueda garantizar, porque aún hay ejemplos en la Biblia donde Dios se valió de un elemento, podríamos llamar en este momento una medicina, para poder sanar a otro. Tal es el caso de aquel rey Ezequiel que le mandó a que le colocara masas de hilo. Y así sucesivamente fuimos viendo cosas, tales como aquello cuando en un momento no se sabe diferenciar en dónde está la obra del diablo y en dónde está lo natural. Y si una mosca entraba, era una bruja que había llegado al recinto. Y sean cosas que, hermano, y realmente si uno va, por ejemplo, a la costa, y mi hermano no sé si en Cartagena, pero en el mes de mayo es el mes de la mosca. Si uno, mi hermano, y uno veía a los hermanos, una bruja, y ¿cómo así, hermano? Si canta que el mes de la mosca, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, hermano, se llaman falsas espiritualidades. Pero todo esto, hermano, nos demuestra a nosotros que es un asunto que está en la serie. Pero no es cuestión para uno justificar y legitimar y decir si lo hizo la iglesia primitiva, si lo hizo la iglesia, porque con todo el respeto lo digo, pero había más recato en aquel entonces que en nuestros días. Si lo hizo esa iglesia, ¿qué se deja para nosotros? Yo quiero decirle que no es así. Para mi concepto, mi hermano, esto no se puede justificar de ninguna manera. Yo creo, como le decía, la falsa espiritualidad parte del analfabetismo espiritual. Y cuando hay analfabetismo espiritual, es fácil que las personas sigan tradiciones antes que doctrina divina. Alguien dijo una cosa, y si ese alguien echa fuera demonio y si tiene plata todavía más, hermano, entonces la gente comienza a seguir. Y yo quiero decirle en esta hora, y se lo digo, hermano, con todo mi corazón, aún yo tengo que ser examinado de lo que predico. Y no lo digo por decir. Escúcheme lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. No, ese no es Hechos. No, ese es Apocalipsis. Bueno, habla de una iglesia llamada la iglesia de Berea. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que aún el apóstol Pablo, con toda su elocuencia, el apóstol Pablo, con todo el respaldo divino, las manifestaciones de los dones espirituales que habían en él, la iglesia hacía algo maravilloso, y se los leo, que nos dice la Escritura. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero dice la Escritura, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es un invento. Aún hasta yo mismo. O sea, cuando yo les predico, usted debe examinar si lo que yo digo. Así es, amén. Falta la palabra. Así es, amén. Y si no lo respalda, no lo recibe. Pero bien, hermano, en este día, ya para concluir, hermano, de este asunto futuro, quiero hablar, podemos decir de tres cosas, pero más que todo, para mí serían dos. Uno es lo que se conoce como el movimiento de la nueva era. Falsa espiritualidad. La infiltración que ha hecho a la iglesia moderna o contemporánea. Y segundo, lo que se conoce como liberalismo. Pero para hablar de liberalismo, yo tengo que hablar de legalismo. Pero es que en tiempos pasados había más legalismo y menos liberalismo. Y ahora hay más liberalismo y menos. Entonces, hay dos extremos viciosos, dos extremos errados que conducen a una falsa espiritualidad. Pero antes quiero decir, el pasaje que tomé de Apocalipsis dice,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La mayor tendencia de interpretación de ese versículo se refiere, ya que dice, en la hora de prueba que ha de venir al mundo entero, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Las personas nuevas tal vez, si no saben de eso, permítame ser breve, pero lo quiero explicar. La Biblia habla de que habrá un tiempo que se llamará gran tribulación. Dice la Biblia, ¿por qué se llama gran tribulación? Porque dicha tribulación nunca la ha habido y nunca jamás la hará. Será en ese momento. Si usted ha visto tribulación en Biafra, en Etiopía, en esos lugares africanos y en aquellos lugares donde la gente sufre, eso no tiene comparación. Eso está en pañales frente a ese tiempo. Serán 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio fuerte, donde se manifestarán eso del cual estoy hablando. Pero antes que eso suceda, por ese pasaje dice, yo te guardaré. Y aparte de estas cosas, el apóstol Pablo dice que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en los años. Y así estaremos con Él. Escúcheme, en los años. Es decir, no está hablando de la segunda venida como tal, cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos y se abre todo. No ese es el tiempo. Ese tiempo es necesario porque allí se va a cumplir un evento que la palabra lo llama las bodas del Cordero. Es decir, el matrimonio de Jesús con su iglesia. Pero mientras estén las bodas del Cordero, el mundo se estará desatando en una gran tribulación y ahí estarán padeciendo no solamente los inconversos, sino aquellos que iban en una iglesia pero eran unificados. Es decir, un rótulo de evangélico, pero ahora la verdad no es nada. Allí se estarán en esa situación. Y luego dice Jesús, por tanto, retén lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Para mí hay una relación, respetando las otras interpretaciones, de esa exhortación que hace Jesús. Retén lo que tienes, porque creen que antes de ese arrebatamiento, el diablo hará esto, en el sentido espiritual, engañando, si fuere posible, aún a los mismos escogidos de Dios. Quiero que tome en cuenta ese detalle. Aún a los mismos escogidos de Dios. Escúchame bien. Bueno, no voy a hablar del arrebatamiento, pero no sé a cuántos le habrán llegado ese correo, algo que simplemente tengo en remojo, es decir, lo miro con respeto. No lo doy, hermano, como que ya, esto va a ser esto sí. Pero a causa de ese fenómeno que ocurrió precisamente el 14 de abril, tiempo en que se celebraba la Pascua judía, en que la luna se vio roja, aquí pues en Bogotá el cielo, las nubes impidieron, pero ese fenómeno y que se habla de 4 lunas más que van a estar, faltarían entre este año y el 2015. Algunas personas, hermanos, han hecho una observación que cuando esas cuestiones aparecen, hermano, es porque un evento de parte de Dios va a acontecer al punto que en ese correo dice que antes de que Jesús naciera, hermano, también hubo ese tipo de crisis. A su nombre. Denle un aplauso al Señor.
Bueno, apenas estoy comenzando y hay gente cabeceando. O no hay gente, hay uno o dos cabeceando. Pues no me voy a poner tranquilo. Cabeceen, pero los demás, por favor, no permitan. Ya no podemos hacer más nada. Ya eso es costumbre. Pero entonces usted no, porque quiero enseñarle algo que le va a ayudar en gran manera. Entonces, estas personas manifiestan que lo más probable, o sea, es que Dios está anunciando un gran evento. Y dentro de ese gran evento, hermanos, se señala que podemos estar a la puerta del toque de la final. Lo digo, yo no tengo el reloj, pero lo único que sé es que la palabra de Dios dice que antes de esta cosa, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, es decir, cobrará antes del día grande. Estamos. Y no voy a señalar, hermano, una lista exhaustiva, simplemente una, porque el tiempo, incluso una hermana me había pedido que quería testificar hoy, pero cuando me di cuenta, mi hermano, y le prometí al hijo de la hermana que la viniera a buscar a las 2:15, que a las 2:15 ya había terminado yo aquí, y no quiero quedar mal ni con el hijo de la hermana, ni de pronto con usted, y por eso no. Pero voy al grano en cuanto a eso. Una de las señales es lo que dice primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Escúchenme bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, hermano, no era para los días de Pablo. Dice claramente, es decir, es genuino, viene de parte de Dios. ¿Y qué es lo que señala? Algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hagamos un análisis de ese versículo. ¿Un espíritu es visible o es invisible? Entonces, ¿cómo será eso? ¿Será que uno va por una calle y una voz le dice, adoremos al diablo? Sí, vamos a Satanás. ¿Cómo será eso? Situaciones. ¿Qué ven ustedes en medio? Ahora, ¿qué será doctrina de demonios? La pregunta que yo me hago. Si una persona, porque creo, hermano, que propiamente, de acuerdo a la Sagrada Escritura, el diablo para trabajar, él necesita cuerpo. Por eso aparece Halloween, por eso aparecen todas estas cosas, porque el diablo busca cuerpo. Busca cuerpo, busca cuerpo, busca cuerpo. ¿Ya me entienden? Él así solito no, él busca cuerpo. Entonces, lo que quiere decir es que para los postreros tiempos, mi hermano, gente consciente o inconscientemente será usada. Ahora, la pregunta mía, escuchando doctrina de demonios, yo me pregunto, ¿cómo los cristianos escucharán eso? Si un predicador llegara aquí y dijera, de aquí en adelante no vamos a adorar más a Dios, vamos a adorar al diablo, ¿qué harían ustedes? ¿Ustedes creerían esa palabra? No, ¿verdad? Entonces, esto es claro. Esto es claro. El diablo se disfrazará como ángel de luz porque su mayor arma no es la brujería. Su mayor arma es disfrazarse como ángel de luz. Y el diablo entonces se parará y hablará cosas donde aparentemente se ven como palabras de Dios. Manifestará su poder donde la gente creerá que es poder de Dios. Y no sabe que es la obra. Hay muchas citas que yo podría darle, citas como dice, por cuanto no amaron la verdad, Dios permitirá poderes engañosos para que crean en la mentira y cosas por el estilo, pero no, me detengo simplemente en esa. Y quiero que sepan que esa es una realidad de Cristo. ¿Dónde la vamos a ver? Hay un mover, escúchame, primeramente se llama la nueva era. La nueva era, mi hermano, no se dice nueva era porque es algo contemporáneo.
Se llama nueva era porque según alguna filosofía, alguna ciencia religiosa, estamos dizque en la era de Acuario. Por eso le llaman la nueva era. Por ser dizque la era. Pero así a grande rato, escúchame bien, ¿cuál es el objetivo de la nueva era? Escúchame bien. ¿Cuál es el objetivo de la nueva era? Dice la perfección del ser humano. Óyeme bien, se lo repito, la perfección del ser humano. ¿Cuáles son sus herramientas? La música, una de ellas. No quiero decir que todas las músicas, pero muchas músicas están seduciendo a los propósitos de ellos. La educación, no quiero decir, pero si uno observa muchas cuestiones, libros que están enseñando en los colegios a los niños, hermano, muy sutilmente le están abriendo unas puertas para que los niños se decidan a la práctica de cosas ocultas. Para que lo miren tan normal, la cuestión de astrología o cosas por el estilo, magos y esto, y ellos se meten en películas y en cosas, Harry Potter, el héroe, y yo quiero ser también brujo, y así es la mentalidad. Se meten a través de la medicina holística, se meten y especialmente, mi hermano podría seguir mencionando, pero escúchame bien porque el tiempo aquí me está tomando y tengo un compromiso con el hijo del hermano. Pero se meten en el asunto religioso porque lo que se trata, según ellos, es perfeccionar a la humanidad. Y escúchame bien cómo manejan el asunto religioso. Hay tres cosas que quiero que ustedes tomen en cuenta. Tres cosas. Si ustedes las tomen en cuenta, identificarán cualquier predicador, hermano, que sea de la nueva. Número uno, hermanos, doctrinas orientales, poderes mentales y cosas por el estilo. Óigalo bien, doctrinas orientales. Número dos, brujería. Número tres, cristianismo. Es decir, lo que se conoce como un sincretismo. Una mezcla de doctrinas orientales y de brujería y de cristianismo. Usted se preguntará cómo eso. Es que, hermano, yo quiero que usted sepa una cuestión. Los homosexuales, en forma tergiversada, hay un versículo para decir que el homosexualismo es Dios. Por ahí David salió diciendo que el amor de él con Jonatán era más grande que el amor de la mujer. Y los homosexuales, ay, se dan cuenta que eran homosexuales, Pero cuando uno ubica, hermano, realmente en el tiempo pasado la mujer no era sino un objeto sexual y de creación y de procreación. Lo que él está señalando no es algo sexual, sino el profundo afecto que tenía. Los brujos, todos, hallan allí, hermano, tergiversadamente. Entonces, en esa misma forma, hermano, la nueva era halla versículos tergiversados para infiltrarse y pervertir. Voy por razones del tiempo a algunos ejemplos. Número uno, la famosa visualización. Ahora cierra tus ojos, le dicen a la persona. Imagínate la camioneta, tal, vas a montar en ella. Y meten ahí cristianismo y meten de todo, vas a montar en ella. Algunos le llaman incubación, no le llaman visualización, otros le llaman embarázate de eso, y cosas por el estilo, pero no es sino la misma ley. Y ahora la ves, y de verdad,
esta es mi camioneta y recibe el nombre de Jesús. Suena bonito, ¿verdad? Como sonó tan bonito el día que el diablo se le presentó a Eva. Yo quiero que usted sepa, todas las tentaciones del diablo son bonitas y todas aparecen como más sabias de lo que Dios enseña en su palabra. Por eso, por razón del tiempo, pero yo creo que ustedes saben la historia de Adán y Eva y cómo la veía como árbol codiciable. No será tan elegante. Ahora estoy entrando en una casa que Dios me dio. Ahora, mira, los pisos son de mármol. Mira, ahí están los muebles. Aquí está no sé qué. Pero vamos a preguntar en la Biblia. Vamos a mirar dos cosas. Número uno, Jesús enseñó a visualizar. ¿Por qué fue lo que enseñó Jesús? Jesús dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá. Hoy en día, entonces, no hay necesidad. Cuando dice buscar primeramente, dice, hermano, entrégate a Dios, conságrate al Señor, vive para Dios, haz la voluntad de Dios, que la remuneración del caminar con Dios es que Dios te bendecirá. Pero hoy no se necesita eso. Hoy lo único que necesita es cerrar los ojos y mirar cuál es la camioneta que tienes. La toma. ¿Qué ocurre frente a eso? Es claro. Debilitar la obra del Señor. Debilitar la obra del Señor. Porque si no se busca a Dios y ahora buscamos un atajo, y el mismo dicho común dice que no todos los atajos son buenos. Los atajos, la mayor parte son peligrosos. Peligrosos, amén, así es. ¿Cierto? Sí, amén. Son peligrosos. Entonces, frente a eso, uno tiene que entender. Ahora, yo les digo, observemos un detalle. ¿De dónde surge la famosa visualización? De la nueva era. Pero propiamente, o sea, específicamente, le voy a señalar algunas cosas. Control mental Silva. Y si usted vaya y búsquelo, usted tiene internet, vaya y búsquelo si cree que lo que estoy hablando aquí es fanatismo, cosas por el estilo. Vaya y búsquelo, hermano, que eso es lo que te enseño. Yo les digo a ustedes que yo antes de ser cristiano, mucho antes, estuve en el mundo de las doctrinas orientales, enseñado por Félix, hermano. Había un maestro, hermano, que ese hombre se paró así y un carro lo estrelló, ¿me entiendes? Y el carro quedó como si se hubiera estrellado con una mole de concreto. Y él salió caminando simplemente en una concentración. Hizo ¡tac! Y una de las cosas que le enseñaba es que el éxito consiste en visualizar. Ahora, dice, ve los billetes que tienen en tu mano. Decláralo, recibe. Y tú, es que eso no es un esfuerzo mental, eso es mentalismo. Eso es mentalismo. Y es lo que quiero que nosotros entendamos en esta hora. Eso proviene, incluso, yo no sé cuánto han escuchado de un libro que se llama El Secreto. ¿Saben qué es el secreto? La famosa ley, ¿cómo se llama? De atracción. ¿Pero de dónde viene eso? Ahora yo hago una pregunta. Si eso no viene de la Biblia y está de otra parte, hermano, ¿quién le enseñó a esos hombres los poderes mentales? ¿Quién le enseñó a esos hombres? Doctrinas de demonios, espíritus. Claro que ellos se apoyan especialmente en ese versículo de Hebreo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y es que ni siquiera se visualiza eso que la Biblia, pero ellos la meten de todas maneras, eso ahí va. ¿Me entienden? Ahí va. Pero yo hago una pregunta, mi hermano. Mire, perdone que le dé un ejemplo. Yo en estos días estoy maravillado con lo que Dios ha hecho y quiero compartirles a ustedes eso. El domingo estuve predicando en el Alfonso López
Y el hermano pastor llegó y dijo, mire, el hermano Luis se le murió su papá se fue, está en la presencia del Señor, oremos por él, oremos por su señora madre, una anciana, todas estas cosas y aquello y tal. Y la hermana me manifestó eso. Obvio, ojo, escúcheme bien. La verdad que me gocé que el pastor hubiera hecho eso porque realmente se me añaden a mí unos compromisos que no tenía, mi presupuesto está limitado y eso, pues, era una situación que si no fuera por el Señor uno caería en angustia. Pero yo, ante toda esa realidad, el Espíritu Santo trajo a mi corazón ese pasaje que dice, Dios no pone prueba que no puedas. Y si Dios la pone, Dios da la salida. Y yo entendí, aunque humanamente no tengo cómo, pero de alguna manera Dios se mueve. Y yo tenía eso en fe. Yo no estaba pensando que de pronto yo llegaba y abría una maleta y entonces pensaba que el billete venía una brisa y la maleta se iba llenando y ahora la declaro en el nombre de Jesús. No, yo venía pensando en la palabra. Dios no da prueba que no pueda resistir y juntamente con la prueba Dios da la salida. Y resulta, mi hermano, que termino de predicar, el hermano dio el anuncio y una hermana se me acerca y con la mano empuñada y me la pone y me dice, hermanito, yo sentí de parte de Dios. Y estoy hablando del Alfonso López. Es un barrio, hermano, donde hay pobreza, ¿me entiende? Es lo que yo quiero que ustedes observen. Un lugar donde hay pobreza. Y la hermana me entrega en las manos 2 billetes. Y me dice la hermana, yo sentí en mi corazón, hermano, darle esa ofrenda para que se la lleve a su casa. Cuando yo vi eso, yo inmediatamente entendí el mensaje. Con el que menos yo pensaba, Dios tocó y se movió. Y yo dije, Dios no sé cómo, pero tú lo harás. Tú lo harás. Yo no visualicé que venía yo iba por un camino y de pronto encontré una maleta y al abrirla todas eran de dólares y claro, no, eso no, yo no visualicé eso. Yo visualicé eso. Yo lo único que supe es que el Dios que proveyó para una horda como el pueblo de Israel en el desierto es el mismo Dios que usted. Y creí esa palabra. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y una hermana que no es de esta iglesia me bendijo en esta semana. Y salgo, hermano, a mudar a mi mamá del lugar donde está a otro lugar. ¿Me entiende? Y Dios me proveyó para hacer todo ese trasteo. Mi viejito, que porque mi viejo se murió a 92 años, le debía al señor de la ferretería 20,000 pesos, al de la tienda le debía 15, al de la farmacia le debía. Entonces mi viejito pagaba cuando venía la pensión, a cada uno le pagaba esos detallitos, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que ir y cancelar todas esas cuestiones porque todos le hacían el favor por ser el viejito de la cuadra y estos detalles. No puedo dejar mal tampoco, pero déjeme decirle, 20,000 pesos para una persona gastarlo es fácil, pero y todos estos detalles yo pensaba, pero Dios lo hizo. Esa es la fe. Y no tenemos necesidad, como decía la hermana, de hacer ejercicios mentales, poderes mentales. Ahora me monto, la abro, la enciendo, escucho el motor. No. Ojo con eso. Hermanos, el tiempo me avanza, pero yo creo que ustedes ahí pueden confirmar, hermanos, que hay una mezcla de cristianismo con doctrina oriental. ¿Qué es eso? Les había dicho que hay una mezcla de cristianismo con ciencias ocultas. Yo no sé si ustedes han visto esa situación. Traigan la foto. Vamos a ver la foto. Ah, no, pero es que resulta que es un ícono de la iglesia que tiene un canal de televisión y como lo hizo él, ese es Dios.
idolatría. Hermano, yo hago una pregunta, ¿de dónde surgió eso de la foto? Usted mismo lo sabe. ¿Sí o no? Tráigame la foto de su marido que lo vamos a hacer que vuelva. ¿Sí o no? ¿No era eso? ¿Ah? Sí, sí, sí. Impresionante. Sí. Impresionante. Por ahí hay en YouTube se hizo un concierto en México y una de las dos de las íconos de música de la iglesia, hermano, hacían una mezcolanza sin saber discernir, y un músico también. Hermano, yo le hago una pregunta: ¿el Dios Alá es su Dios? No. Bueno, partamos de un hecho. Partamos de un hecho. ¿Sabe qué dice la doctrina de los islámicos? Dice que el que no es de su fe es un enemigo y hay que matarlo. Mientras Jesucristo sabe que dice: ama a tus enemigos. ¿Cómo me van a decir eso? ¿Cómo vamos a hacer? Pero hermano, déjeme decirle, no quiero decir de que ellas estén pagadas por la nueva era, pero tal vez cayeron en algo. Antibíblico. Cayeron. Un ecumenismo tremendo. Eso es nueva era. Mis hermanos, el tiempo avanza, pero dos cositas quiero yo enseñarle frente a esto para que usted no caiga en esas benditas trampas. La primera cosita que yo le quiero mostrar es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción de repentina. Y escuche esa palabra: y muchos. Oh pueblo, no crea esa mentira que dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. A muchas veces el pueblo dice la verdad, pero otras veces Dice mentira. Amén. Estoy de acuerdo con usted. Amén. eso, mi hermano. Fue el pueblo que visitó a Moisés a quien enviara espíritu. Y no era la voz de Dios. Lo que yo le quiero decir a usted, mi hermano, es que por favor no se deje engañar, porque ahí corre la multitud. No, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo porque en nuestra iglesia, no. Esto es, considera lo que voy a decir. No es el hecho de las multitudes. Hermano, el hecho consiste en lo que nos dice primera de Juan 4, versículo 1. Dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, la razón está en que todo lo que tú ves, y si lo ves que todavía es extraño, mi hermano, no es porque la multitud esté lanzándose de cabeza. Usted tiene que ir detrás de eso. Prueba el juicio de Dios. ¿Y cómo lo va a probar? Si lo respalda. Y aún incluso consulte. El tiempo me toca, hermano, pero escúcheme, no quiero pasar por alto un testimonio. Ustedes conocieron a Marisa Fernández, tú la conoces y le puedes preguntar, que no es mentira lo que voy a decir. Ella me comentó un día que había ido precisamente, y no voy a decir el nombre por razones éticas, a uno de los pastores de esta ciudad, porque ella estaba enferma. Y el varón le dijo, cuando la fue a ministrar: cierra tus ojos. Ahora, en tu imaginación, mira a Jesús que se viene acercando hacia ti. Ahora mira sus manos, heridas y traspasadas por tu sangre clavos. Y ahora mira cómo rayos salen de sus manos y te tocan. Debe decir, eso es una cuestión de su gestión. Raya casi en el hipnosis. Ese no es el método. Pero los que no conocen la palabra, bajo eso, ay hermano, yo sentí una cosquillita, Hermano, ¿cómo no vas a sentir cosquillita si estás casi hipnotizado? ¿Cómo no vas a sentir cosquillita?
Y ella entonces, ay, sí, ahí lo veo, tiene barrón. Oh, pastor. Otra mentirosa. Y de esa vez, hermano, que fue allá, no tuvo más fuerza. Porque quiero decirle una cosa, porque el diablo hace eso. Ustedes han leído o han escuchado de un relato histórico de los griegos que se llama la Ilíada. Sí. La Ilíada dice que había una ciudad inexpugnable y los troyanos no podían conquistarla. Entonces, o sea, no podían conquistarla por sus murallas y no podían penetrarla y apelaron al sentimiento religioso. ¿Y saben qué hicieron? Fabricaron un caballo gigante y lo colocaron a la orilla del mar. Y dentro del caballo iba Aquiles con un grupo de gladiadores. Y cuando salieron de la ciudad dijeron, regalos de los dioses. Los dioses nos están visitando. Los dioses. Y cogieron el caballo de Troya y lo vendieron a la ciudad. Y cuando llegó la noche, hermano, y todos estaban dormidos, salieron los que tenían que salir. Mataron la guardia, abrieron las puertas, entró el ejército. Eso es lo que hace el diablo. Se ve como un regalo de Dios. Lo que necesita es penetrar. Por eso, mi hermano, pruebe a ver si son o no son de Dios. Bien, hermano, el tiempo nos toma. Y el segundo punto de las falsas espiritualidades que vemos en este tiempo es, mi hermano, el famoso libertinaje. Escúchame bien, no puedo hablarte, como te lo decía, de libertinaje sin hablarte de lo que es legalismo, para que tengas una claridad. Son dos extremos. Voy rápidamente. En primer lugar, el legalismo, digamos, cuando uno observa en las Sagradas Escrituras, en los días de Pablo, hermano, por cuanto los judíos y los prosélitos judíos no podían entender, por ejemplo, que Jesucristo se había cumplido toda una serie de fiestas y de tradiciones que guardaban. Por ejemplo, para el judío, la circuncisión es el pacto para ser pueblo de Dios. Y Pablo sabe que le dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura, porque Cristo es nuestra circuncisión. Amén. Pero ellos no lo entendían de esa manera. Ellos no lo aceptaban de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba? De que para ellos la gracia de Dios era insuficiente. El sacrificio de Cristo tenían que meter la circuncisión. Eso es un legalismo. De pronto en nuestros tiempos estamos más liberados de ese asunto. Yo creo que en su mayoría, aunque por ahí han surgido nuevos movimientos, pero en su mayoría las iglesias cristianas tienen claridad eso de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, pero en Él también se cumplieron todas esas tradiciones judías. Ahora, podemos decir de nuestros tiempos que el legalismo no es sino, hermano, toda creencia que se apoya en un argumento humano para lograr justificación o para lograr santificación. Es decir, ideas de los hombres supuestamente para alcanzar ser justo. Y yo quiero decirles en esta hora, mi hermano, ningún esfuerzo humano te da salvación ni te da santificación. Escúchame bien lo que voy a decir. No hay pecado que el hombre haga que sea más grande que la gracia de Dios. Sí, Señor. Amén. 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 Por eso alguien dijo, el infierno no se va a la gente porque es drogadicta, porque es prostituta, ni esa cosa. El infierno está lleno de gente incrédula que no aceptaron la gracia de Dios.
Porque decía el hermano, no es que yo diga que fumen marihuana o se vuelvan ladrones o se vuelvan estos, pero si la gracia de Dios llega a su vida, los transforma, los cambia y los hace una buena. Esa es una verdad. Pero para el legalista no alcanza. Tiene que meterle algo más, sus obras y facultades. Un poeta decía, no lo voy a decir en rima, pero al menos este hombre, cuando yo lo escuché, mi hermano, este hombre me ayudó mucho a entender el amor de Dios. Él decía, si el mar se hiciera tinta y todo el cielo fuera de papel, escúchame bien, si el mar se hiciera tinta, usted sabe la inmensidad del mar, ¿verdad? Y la grandeza del cielo y todo el cielo fuera de papel. Si cada hoja de los árboles fuera un pincel y cada hombre fuera un escritor, con todo no alcanzarían a explicar el gran amor de Dios que entregó su vida a morir por el pecado de Dios. Es decir, hermano, esto rebasa. Bueno, que si el cielo fuera tinta, si el mar fuera tinta y el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, con todo eso no alcanzarían a describir y explicar la grandeza del amor de Dios que murió por el pecado. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Eso es difícil para el legalista. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Yo lo que quiero, no quiero que me malinterpreten, pero escúcheme bien, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, mi hermano. Yo vivo en santidad no para ser santo. A mí me hace santo en la sangre de Cristo. Yo vivo en santidad para vivir a la altura del llamado de Dios. Pero quien me hace santo no son mis esfuerzos, es el sacrificio. ¿Sí me alcanza a explicar? Yo no quiero entonces decir que por el sacrificio de Cristo tengo licencia para pecar y hacer lo malo. Pero lo que me hace santo es la obra de mi Señor en la cruz del Calvario. El legalista no lo entiende de esa manera. El legalista tiene que añadirle cosas y cosas para ser santo. Y de allí, mi hermano, que entonces se cometen, pero cosas tremendas. Por ejemplo, un hermano me dijo que en tal lugar no lo dejaron predicar por la sencilla razón, salvo la sencilla que él tenía bigote. Y de acuerdo a ello, José, cuando se va a presentar delante del faraón, él se afeitó. Y entonces, como tal, hermano, haga todo. Y yo me preguntaba, bueno, pero si aceptan a José, porque él se afeitó, oye, ¿por qué no aceptan a los judíos que Dios le había dicho que no le cortaron la barba? Entonces, uno dice, hermano, el evangelio va más allá del bigote. Así es. El evangelio va más allá de las barbas y de estas cosas. Así es. Eso es legalista. Yo no sé si han visto ese movimiento que anda por ahí mesiánico. Hoy uno los ve, hermano, y todo barbudo. Y dice, porque, hermano, que realmente, yo digo, pero hermano, que el evangelio va más allá de esas cosas, mis hermanos. ¿Sí? Sí, amén. ¿Hasta dónde llega el legalismo que yo escuché? Que, ¿sabes? Alguien decía, escuche, y eso es tremendo, que los esposos no tenían relaciones maritales el día domingo porque el día domingo era el día del Señor. ¿Hasta dónde llega? Pero eso es un extremo. Hay algo paradójico. El legalista no gusta del liberal. Y del libertino. Y el libertino no gusta del legalista. Son dos extremos. Ahora,
¿Cuál es el libertino? Que es lo que mayormente se ve en este tiempo. Ay, Dios mío. Vamos de rápido entonces. Judas, versículo 4. Escúchame lo que la palabra de Dios enseña para que no malinterpretemos. Judas 4, por favor. Ahí está. Sí, Mira, número 1, Judas no tiene capítulo. pero sí aparecía en la Biblia virtual. Ah, bueno, sí. Busca en la Biblia tuya también. Porque algunos hombres, dice la Escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos, ¿qué pasa? Convierten en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Escúchame lo que dice Tito 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando. ¿Quién es el que está enseñando la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que yo quiero que ustedes lo sepan, el libertinaje no emplea la gracia de Dios para vivir sobria, justa y piadosamente. El libertinaje dice, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y como tal, todo lo que se atraviese por ahí, échele mano. No importando, hermano, si es yugo desigual, ni nada de estas cosas. Lo importante sí es que la Biblia lo dice. Y yo no soy legalista. Y entonces... Somos bandidos. Bandido de película. El libertinaje dice, es que como Jesús estuvo en las bodas de Canaán e hizo vino, yo también tengo derecho a tomarme mis roncitos. Es el otro. Porque yo no soy de Dios. Y ese libertinaje al igual, porque algún día que tendré tiempo, hermano, el legalismo a mí particularmente me hizo mucho daño. Yo vi hogares destruidos por el legalismo. Hogares destruidos, me hizo daño. Pero este bendito libertinaje, que es el otro extremo, mi hermano, es también letal y fatal. Hoy en día uno ve, hermano, estos íconos de la iglesia cantando alabanzas que se le puede aplicar a la novia, al novio, a quien quiera, y a Dios si lo quieres. Cuando la Biblia dice que Dios no comparte su gloria. Amén, así es. Pero ¿qué dicen los libertinos? Ay, es que nosotros no somos legalistas. Es que nosotros no somos. ¿Cómo así? Pero ¿cómo vas a compartir la gloria de Dios que ni con mi esposa? Amén. Dios es lo más grande, lo más sublime. La comparación. Es impresionante ver ahorita mismo, ustedes creo que ya sabrán de quién hablo. Un famoso de aquí de Colombia. Ahorita salió cantando con Jorge Celedón, pero como no es legalista. ¿Qué es eso? Libertinaje. Y para ir concluyendo, hermano, porque el tiempo ya me tomó, para ir concluyendo, yo quiero decirle, tanto como el legalismo deshonra a Dios porque no reconoce la gracia divina, el libertinaje deshonra a Dios porque pisotea la sangre de Jesucristo. Dos extremos, hermano, dañinos en la obra del Señor. La virtud está en el medio. ¿Y saben qué dice la virtud? Si Dios lo dijo. Oye, si la Biblia me dice a mí
hermano, de que el que toma la Santa Cena indignamente agarre a juicio, porque yo no voy a enseñar eso. ¿Ah? ¿Por qué no voy a enseñar eso? Es que la gente, ay, no, es que aquí no somos legalistas. Hermano, lo siento mucho, si la Biblia lo dice, eso no se llama legalismo. Ninguno de esos dos extremos hay que caer. No, yo quiero concluir diciéndote algo. O sea, hermano, usted lo que tiene que ser es celoso. Honestamente, usted tiene que ser celoso. Y el celo lo tiene que conllevar, hermano, ni a ser legalista, ni a ser libertino. Que obedezca a Dios. Pero escúchame bien, yo quiero concluir ya y decirle, hermano, rápidamente yo estaba haciendo una observación de algo que había leído. Cuando uno ve, porque ese algo que había leído tenía que ver con relaciones, y él decía, había un río y había una montaña, y él preguntó, ¿qué es más hermoso, el río o la montaña? Entonces él decía, la belleza del río es un valor agregado a la belleza de la montaña, y la belleza de la montaña es un valor agregado a la belleza del río. Quiero decir, se complementan, ¿verdad? Y es lo que él habla de las relaciones que tiene. Que hay veces, hermano, no sabemos manejar las relaciones precisamente porque no miramos la belleza del uno para que nos puede servir también a nosotros. Pero eso me inspiró a mí a hacer una observación que yo veía, yo decía, pero cuando uno mira una montaña, la montaña es bonita. Pero en la montaña tú encuentras allá animales ponzoñosos, animales corroyeros, que no son nada de bonito, y aún caminos agrestes que no son de nada de bonito. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que hace bonita la montaña? El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos que tiene. Y yo creo que no solamente el espacio sideral, la creación de Dios nos habla de la gloria de Dios y nos muestra la obra de sus manos. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas que se ven, las cosas creadas. La belleza de las cosas creadas es que glorifican al Señor. Yo quiero decirle, hermano, tú y yo somos. Nosotros somos como esa montaña y ese río bello, pero que tiene piedra, y que tal vez el río bello, pero probablemente tiene, ¿cómo se llama ese animal, ese pescado? Piraña, y dice, pero es bello, ¿verdad? Puede que tenga eso. Así es. Pero es como la cosa, dice la hermana bella y tiene espinas. Así es nuestras vidas. Pero yo quiero decirle, hermano, a pesar de esos defectos, hermano, nosotros tenemos un llamado maravilloso. Dos, con eso termino. Número uno, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme decirle, hermano, a pesar de sus imperfecciones, usted está llamado, hermano, usted no será el mismo, cada día Dios te cambiará, pero ten en cuenta, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, qué es lo que estás aprendiendo, porque realmente esto es lo que pervierte, lo que trastoca, hermano, la obra del Señor, mi hermano. Sé celoso, hermano, que Dios te ha prometido esto. Pero habíamos comenzado un versículo, y hermano, y la gran promesa es que, déjame decirte, hermano, Dios, hermano, si te guarda, si eres celoso, porque déjame decirle que en el reino de los cielos, mire, hoy en día, yo no sé si ustedes escucharon, 3 pastores se han suicidado allá en Estados Unidos. ¿Y sabe qué dice? Que están en el cielo, porque se suicidaron y que como realmente un día hicieron una oración de fe. Pero déjeme decirle, mi hermano, honestamente, como decía Paul Washer, él decía, hermano, en ninguna parte yo encuentro oraciones de fe, sin embargo no las desmerito, pero la verdadera salvación, ¿sabes en qué parte? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y si hay un verdadero arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento. Y para mí es imposible que un hombre nacido de nuevo se quite la vida. Así es, amén. Y si se quitaron la vida es porque nunca le amaneció. Pero déjame decirle, como ellos no son legalistas, están en el cielo porque eran pastores. No, si no se arrepintieron,
también se van, Padre. Así es. Entonces, mi hermano, guardémonos Sí, Señor. para el Amén. Señor, porque, hermano, Dios ha preparado moradas para nosotros Amén. y una herencia gloriosa está reservada para nosotros allá en los cielos. Puesto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta